Bueno, hay momentos en la vida de todo creyente donde hay ciertas crisis de conciencia, crisis interiores. Por ejemplo, pude yo haber caído en ira o en impaciencia en los últimos días o esta mañana y alguien se me quedó mirando y como diciendo, pero si usted es hijo de Dios, ¿por qué reacciona así? Y entonces avergonzado viene inmediatamente sobre mí un ataque completo, porque normalmente este tipo de situaciones que deberían ser resueltas con el conocimiento de la palabra, recordamos la escena grandiosa de la tentación de Jesucristo en el desierto, cuando Él usó la palabra, dijo, está escrito, se lo dijo 3 veces al diablo, y nosotros debiéramos hacer exactamente lo mismo cada vez que tenemos cualquier tipo de crisis, saber que está escrita la verdad en nuestra palabra, la que el Señor nos regala, y que conforme a eso debiéramos caminar. Pero entonces decía yo que a veces los ataques de Satanás vienen así. Ay, no dices que usted es cristiano y mire cómo reaccionó, mire cómo se impacientó. Y nuestra propia conciencia también obra su papel, no de la forma tan aguda, tan incisiva como lo hace Satanás, pero también nos muestra que obramos mal. En esos momentos nos preguntamos a veces, ¿será que de verdad yo soy hijo de Dios? Ese es en el peor de los casos. En el mejor de los casos dice uno, sí, soy hijo de Dios, pero ¿será que sí estoy creciendo? Bueno, entonces como siempre la palabra del Señor tiene la respuesta. Siempre la escritura nos aclara el camino por donde vamos. El título para hoy es Señales bíblicas de transformación espiritual. Porque es que la Biblia describe la transformación que Dios actúa, obra en los creyentes de una manera progresiva. Quisiéramos de pronto transformaciones instantáneas, pero el Señor sabe por qué hace las cosas. Es como si estuviera pelando una cebolla, llegando cada vez más a la capa interna, íntima, para transformar capa por capa. El pasaje que vamos a leer a continuación, de Ezequiel 36, 26 y 27, podemos compararlo con lo que dice Juan 3, 7, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7, donde dice, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a centrarnos en ese nuevo nacimiento, pero no tanto en la parte teológica como en las manifestaciones del nacimiento. Son las señales de la transformación espiritual. Decíamos que 600 años antes, el profeta Ezequiel trajo esta palabra de Ezequiel 36, 26, que explica perfectamente lo que el Señor le estaba enseñando a Nicodemo aquella noche sobre el nuevo nacimiento. Ezequiel 36 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, en el aspecto histórico, esta profecía de Ezequiel tiene dos aspectos. La primera es que si miramos el contexto, el versículo anterior, o sea el 25, y el consecutivo, o sea el 28, descubrimos que el Señor le está hablando a Israel sobre la restauración del pueblo. Entonces, estrictamente hablando, esta profecía, esta promesa, corresponde al tiempo del milenio,
cuando los judíos van a ser totalmente restaurados política y socialmente, pero también como nación y sobre todo espiritualmente. Entendiendo este versículo vamos a ver la gran transformación que va a sufrir el mundo, no solo los judíos, sino el mundo, con ese nuevo nacimiento. Pero mirado en análisis de solo los dos versículos que leí, 26 y 27, vemos que esto también es una profecía sobre el nuevo pacto. Recordemos que Ezequiel, por ser profeta del Antiguo Testamento, pues daba palabra sobre el antiguo pacto. Pero nos aclara en otra parte que este es un pacto que el Señor va a hacer más adelante con algunos, y entonces comprendemos qué es lo que hace con la iglesia cuando la iglesia acepta al Redentor en su conciencia y en su corazón. ¿Qué es lo que pasa? Dice primero, os daré un corazón nuevo. ¿Quién? Dios. Dios es el que dice, os daré. Lo que significa que todo lo que está de aquí en adelante es un milagro. Y que significa que todo aquel que sea tocado por el Salvador, por el Redentor, por el Dios eterno, tiene ese corazón nuevo. Entonces no habría disculpa, porque lo que está ocurriendo en cada vida cristiana que se compromete con el Señor en esa entrega sincera es que hay una transformación milagrosa, un corazón nuevo. Y el corazón, ustedes saben que es, según la literatura judía, el asiento de los afectos, de las emociones, inclusive del intelecto, para ellos. Por eso dice a continuación, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando examinen esta palabra van a descubrir que la palabra espíritu aquí es con E minúscula. Se refiere al tercer componente de la figura por la cual el hombre fue creado, a semejanza de Dios la Trinidad. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Este es un espíritu nuevo. ¿Por qué dice espíritu nuevo? Porque el espíritu con el cual fue creado Adán, prácticamente, pudiéramos decirlo de dos maneras, murió o se desinfló. Hagamos una figura donde hay tres esferas. Arriba el espíritu, en la mitad del alma y abajo el cuerpo. El cuerpo está controlado por el alma que está arriba, pero el alma debe estar controlada por el espíritu que está encima de las dos anteriores. Y el espíritu, por estar arriba, está en contacto con el Espíritu Santo. Es la morada del Espíritu Santo. Así es como debe funcionar la nueva creación, controlada por el Espíritu. No es lógico que un cristiano que ha recibido al Señor se comporte por emociones, por circunstancias, por pensamientos, olvidando lo que la palabra le ha enseñado. Entonces, ahí nos ha dicho, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón duro, egoísta, cómodo, perezoso, no aplicado, no estudioso. Y les daré un corazón de carne, pero conforme al corazón de Dios. O sea, un corazón dispuesto a entender lo que el Espíritu le va a transmitir. Entonces ese corazón va a ser el receptáculo final de muchas de las virtudes que están en el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz. Cambia el corazón del simple ser humano inconverso por un corazón entendido, un corazón sabio, un corazón sensible, misericordioso. Y continúa
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ahora sí con E mayúscula, mi espíritu que va a morar en tu espíritu, con E minúscula. Quiere decir que el Dios que creó los cielos y la tierra podría tener, digo podría, del verbo poder, tener el control de la creación de alma y cuerpo si no fuéramos tan necios, tan tercos, tan incrédulos, que no comprendiéramos que Dios mismo mora dentro de nosotros y que cada día podemos entregarle el control de nuestra vida. Y así, con ese control, es que continúa: y haré que andéis en mis estatutos, en el camino que es el Señor Jesucristo. Es sabiendo lo que es bueno y desechando lo que es malo. Esto es para todos los creyentes, no es solamente para los que llamamos maduros. Y guardéis mis preceptos. Entonces no solamente entiende lo que es bueno, no solamente tiene sabiduría de decisiones, sino que hace siempre lo correcto, lo que es justo, que la justicia solamente pertenece a Dios, pero que ahora es colocada en el espíritu nuevo creado, y entonces se pueden guardar los preceptos. Y por eso la conclusión es que los pongáis por obra. Aquello que está en la Escritura es puesto en acción en la nueva criatura, en ese corazón nuevo y en ese espíritu nuevo formados en nosotros. Esta larguísima explicación, como introducción, es para que entonces vamos a mirar en retrospectiva nuestra propia vida y ver lo que el Señor ha hecho hasta el momento, con las principales señales bíblicas de transformación. Vamos a ver 8. Primero, cambio de tu manera de pensar. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tú te miras a ti mismo, y estoy partiendo de la base que todos los que están oyendo son verdaderos hijos de Dios, por tanto han sido transformados, y entonces deben notar que muchos de los pensamientos que tenían hace unos años ya no están, ahora tienen otros nuevos, que pensamientos que estaban en la mitad de la verdad ahora andan en la verdad completa, que los que eran erróneos ahora son cambiados por todo lo que es verdad. Y entonces el creyente sabe que tiene pensamientos completamente nuevos, los ve, los siente, digo ve en forma eufemística, pero para indicar que uno puede ver sus propios pensamientos en acción. ¿Cómo? Transformados en valores. Entonces los valores que hoy tenemos son totalmente superiores y diferentes a los que teníamos hace apenas 5 o 10 años, y con mayor razón antes de nuestra vida cristiana. Las prioridades van cambiando para alinearse más con los de Cristo. Entonces nuestras prioridades empiezan a acomodarse a los 10 mandamientos. En primer lugar, Dios, o busca primero el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás se te añada. Porque eso dice la palabra, porque eso tengo en mi entendimiento, porque eso es lo que mi espíritu le manda a mis pensamientos y a mis acciones. Entonces, primero Dios y después lo demás. Todo ha sido cambiado. Me estoy pareciendo al Señor Jesucristo, que vivía solamente en función de su Padre Celestial cuando estuvo aquí en la tierra. Que para él era todo lo de arriba era lo prioritario y todo lo secundario era lo de este tiempo. No se trata de fanatismos, hermano, se trata de la transformación del espíritu. En segundo lugar, hoy puedo apreciar que hay un crecimiento del fruto del espíritu.
Gálatas 5, 22 al 23 nombra 9 componentes del espíritu que ustedes seguramente ya se saben de memoria. No vamos a analizar uno por uno, pero vamos a descubrir que hay 3 tríos aquí. El amor, el gozo y la paz tienen cierta semejanza. Todo esto lo produce el Espíritu Santo en el espíritu del hombre. El amor, el gozo y la paz se sienten a nivel espiritual. No estoy hablando de a nivel emociones. No que las emociones sean malas, pero las emociones deben siempre dar paso, las emociones del cuerpo o del alma, dar paso a los sentimientos del espíritu. Entonces ahora mi espíritu siente amor. Mira al hermano con más tolerancia. Ya no lo critica, ya no murmura contra él, ya cierra su boca cuando tiene algún pensamiento negativo. Cada vez más es más misericordioso, ya quiere servir más al hermano. Y si lo ve que está fallando, se le acerca humildemente y le ofrece apoyo, no crítica. El gozo, que es ese sentimiento indescriptible de plenitud y de llenura, de deseo de vivir, de deseo de sentir las cosas espirituales y también las terrenales, donde hay satisfacción cuando se despierta a la vida y cuando se duerme por la noche. El gozo llena, cuando el espíritu lo ha formado, en nuestro espíritu, llena los pensamientos y por eso es tan fácil dejar las cosas negativas a un lado. Porque el gozo va llenando de positividad, no de positivismo, de positividad, ver las cosas como Dios las ve. Y la paz, saber que estamos reconciliados con Dios, saber que el Señor está siempre pendiente de nosotros, a pesar incluso de nuestros errores. Son sentimientos del Espíritu en la primera tríada. La segunda podemos llamar las cualidades del Espíritu, que son la paciencia, la benignidad y la bondad. Quiere decir que este es un carácter cada vez más dulce, cada vez más noble, cada vez más manso, sobre todo cada vez más humilde. Aunque la humildad tiene más que ver con la mansedumbre de la siguiente lista, pero aquí vemos que el cristiano que está creciendo se va volviendo simplemente cada vez más bueno. Bueno en el sentido de que su forma de comportarse es cada vez más dulce. Y la bondad es ese deseo de hacer el bien. Entonces no solo aparenta ser dulce, aparenta ser bueno, sino que ejerce esa bondad, llevando bendición a todas partes. Son cualidades del Espíritu. Y las últimas 3 son virtudes. Voy a insistir en ellas un poquito. La fe. ¿Cómo necesitamos pedirle al Señor que nos incremente la fe? Porque si somos sinceros, tenemos que describir que a veces hay episodios de incredulidad en nuestra vida espiritual. Y esa incredulidad nos frena para palpar las realidades espirituales y para vivir las bendiciones que Dios está enviando continuamente. La incredulidad se opone a la palabra de Dios, la fe es la que dice amén y la cumple. Para eso se necesita la humildad que decía hace unos minutos, que es la mansedumbre. La humildad de saber que Dios es mayor, muchísimo mayor que toda la creación. Por consiguiente, que nosotros somos simples criaturas que necesitamos obedecer y postrarnos en adoración delante de nuestro Dios. Y el último, como virtud, la templanza. Siempre que llego a este punto digo lo mismo. Virtud bastante
descuidada en la vida cristiana. La virtud tiene que ir de la mano del arrepentimiento o de la confesión mejor. Yo diría que confesión más templanza es lo que forma el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo así? No sirve de nada que yo diga, Señor, me equivoqué otra vez, Señor, mira, nuevamente caí en pecado, Señor, otra vez estoy en ira, si no hago una transformación. No sirve de nada. Yo puedo confesar 100 veces que caigo en ira y nada pasa en mi vida. Hasta que mi templanza, la que el Espíritu me ha dado, me dice, bueno, Fernando, no más. Ya después de la tercera confesión, esto sabe feo. Eso es ya sinvergüencería. Así que usted levántese y empiece a controlar activamente mediante la palabra su ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, esa es una palabra, entonces significa que cada día yo tengo que limpiar mi enojo. Tolerándolos como el Señor nos tolera a nosotros. ¿A quiénes? A nuestros hijos, a nuestras parejas, tolerando. Amén. Eso es una decisión. Entonces tiene que entrar en trabajo mi templanza. ¿Por qué no hay más crecimiento en la vida cristiana? Por muchas razones, pero una muy importante: falta de templanza, falta de autodominio, falta de autodisciplina. Y eso se ve no solo a nivel espiritual, sino a nivel físico. ¿Cómo comes? ¿Cómo te acuestas a dormir? ¿A la misma hora siempre? ¿Tienes una rutina muy desordenada con las redes sociales? Falta de templanza. Las redes sociales le ganan la partida al momento de comunión con Dios. Falta de templanza. ¿Te cuesta trabajo abrir la palabra porque siempre te agarras de que no tienes deseos? Falta de templanza. La templanza te hace abrir la escritura así no quieras. El autodominio. Un deportista sin autocontrol no puede ganar ninguna competición. A los cristianos nos hace mucha falta la templanza. Si estas cualidades están aumentando en tu vida, es evidencia de transformación. Estas 9 virtudes o fruto del Espíritu. Tercero, mayor convicción de pecado y deseo de santidad. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que el Espíritu Santo es el que nos muestra y nos convence de que obramos mal. Esa voz sutil, que a veces llamamos conciencia, también la conciencia obra así, pero muchas veces es la voz del Espíritu Santo. Pero como no hemos entrado en una relación familiar con el Espíritu, entonces no reconocemos su voz, pero Él nos habla continuamente. Nos convence de pecado, de justicia. La justicia es lo que Dios hace, lo correcto, lo bueno, lo que bendice. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, a hacer justicia. Entonces, cuando hacemos algo injusto, el Espíritu Santo habla a nuestras vidas también, diciéndonos, eso no está bien, corrígelo. Y de juicio, se refiere principalísimamente al juicio que ha de venir. Entonces, no sirve para vivir en santidad porque sabemos que un día el Señor va a castigar todo pecado, menos los que hayan sido perdonados por el Redentor y los que hayan sido confesados día tras día. Entonces el Espíritu Santo te hace más sensible al pecado y te da un creciente anhelo de vivir en santidad. Eso debes haberlo visto. No es lo mismo que estás viviendo hoy que lo que vivías hace 2 años. Hoy te has apartado de muchas cosas que antes te parecían agradables y hoy ya hasta te repugnan. Cuarto, amor creciente por Dios y por su palabra. El Salmo 37:4 dice,
deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate. Es que tú no vas a la presencia del Señor para solo oír. Vas buscando su presencia para que a través de su palabra tú encuentres el gozo del deleite en el Señor y en su palabra. Cuando eso pasa, entonces tienes hambre de congregarte. Buscas el día y la hora en la cual el Señor te va a alimentar. Lo anhelas fervientemente y anhelas su palabra. Cuando ese amor creciente se ha desarrollado, entonces ya no te cuesta leer la Biblia. Hay que permitir al Señor que desarrolle ese amor en tu corazón. Quinto, ese es el amor a Dios, del que hablaba el Señor Jesucristo como gran mandamiento. Y la segunda parte del gran mandamiento es este punto quinto, amor genuino hacia los otros. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuál amor? El amor de Dios, el amor ágape, el amor que va creciendo, porque el amor de Dios es infinito, es eterno, y el amor que es abnegado y sacrificial, aparte de servicial. Entonces yo hago el servicio, así me cueste un sacrificio. Hablábamos en estos días de cómo los creyentes tenemos que sacarle el miedo al sacrificio, a esos momentos que consideramos incómodos, duros, difíciles. Esos momentos son de gran bendición cuando los hacemos sacrificialmente, porque una vez ha pasado el sacrificio, viene la glorificación. Amor sacrificial por otro, principalmente por los hermanos de la fe, más que todo. Eso es una señal de transformación. Entonces vemos al creyente que antes era indiferente a la suerte de sus hermanos. Un hermano pedía oración y los otros se quedaban callados, no les interesaba. Ahora no, ahora sí, amén, vamos a orar. Señor, siento en mi corazón carga por mi hermano, y si no la siento, quiero sentirla. Él está pasando un momento difícil, y si no lo entiendo, quiero entenderlo. Ayúdame, Señor, a pedirte por él, con tu Espíritu Santo. Señor, te pido por mi hermano. La oración sacrificial que lleva a la intercesión. Sexto, perseverancia en medio de las pruebas. Santiago 1, del 2 al 4 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Miren, esta palabra transforma la visión de las pruebas. Primero nos pide gozo en medio de la prueba. Entonces, Señor, pero ¿cómo me voy a gozar de este dolor tan fuerte? Sí, hermano, en el espíritu tú puedes decir: a pesar de mi dolor, te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te bendigo, te exalto, Señor. Y cuando lo has dicho ya 3, 4 veces, empiezas a sentir un cambio dentro de ti. El sumo gozo empieza a llegar. Porque además sabes que esa fe te está fortaleciendo, te está curtiendo, te está volviendo un hombre, una mujer fortalecido y lleno de paciencia. Y esa paciencia, dice aquí, tiene un resultado, y es la perfección sin que nada nos falte. A veces perdemos las bendiciones de Dios por la impaciencia, pero benditos aquellos que saben esperar el tiempo de Dios. Llegan las bendiciones en el momento preciso, no antes, no después. Séptimo,
cambios en tus deseos y hábitos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Está hablando esta palabra de dos opuestos: la nueva criatura versus la vieja criatura. Y a la vieja criatura le dice que ya pasó. Significa que el cristiano debe ser hoy distinto a lo que era ayer. Si el Espíritu está trabajando en él realmente, que lo está haciendo, porque es una promesa de Dios, conforme vimos en Ezequiel, esto tiene que haber sido desarrollado. Ahora, no dejamos de confesar que a veces nosotros nos convertimos en estorbo para la obra del Espíritu Santo. Y entonces persistimos en costumbres, en hábitos, en rutinas, en mañas que ya no debieran estar. Porque dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Los deseos pecaminosos van perdiendo poder y se desarrollan nuevos anhelos santos. Todo lo que estorbe del pasado debe dar paso al futuro. Examínate y vas a descubrir que hay muchas cosas nuevas que el Espíritu Santo ya ha hecho en tu vida. Y octavo y final, testimonio de otros. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que muchas veces los que nos rodean son los primeros en notar nuestros cambios. Y a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, pero viene una persona y dice, oiga, fulano, estoy maravillado de verlo tan paciente, de verlo tan humilde, de verlo con tanta sabiduría ahora. Me sorprende. ¿Qué está haciendo? Ahora, si es un hermano creyente, va a decir, gloria a Dios, porque veo que el Señor está produciendo eso en usted, hermano. ¡Qué bueno! En conclusión, vamos a repasar rápidamente señales bíblicas del cambio. Primera, cambio en tu manera de pensar. Segundo, crecimiento del fruto del Espíritu. Tercero, mayor convicción de pecado y deseo de santidad. Cuarto, amor creciente por Dios y su palabra. Quinto, amor genuino por otros. Sexto, perseverancia en medio de las pruebas. Séptimo, cambio en tus deseos y hábitos. Y octavo, testimonio que te dan otros de ti mismo. Entonces, recuerda así que la transformación es un proceso gradual, no es instantáneo. Filipenses 1:6 tiene una grandiosa promesa que hoy el Señor nos regala. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no te desanimes si el cambio parece lento. Dios es fiel para completar su obra, pero tú trabaja en no estorbar la obra de Dios. Amén y amén.